Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a su podcast Doceavo Paso. Mi nombre es Ricardo Villalobos y soy amigo de Billy Bob. El día de hoy tengo un testimonio bien bonito y también de un método o una manera de solucionar problemas, no solo cuando estás en las adicciones, sino cuando tienes un familiar que está en las adicciones. El día de hoy se encuentra conmigo y es un honor para mí tenerla como invitada a Patti. ¿Cómo estás, Patti? Hola, muy buenas tardes. Yo estoy muy bien por el día de hoy, gracias a Dios. Qué bueno, te agradezco mucho. El invitarte aquí a este espacio para mí es un honor porque hay muchas veces que nosotros pensamos que el problema es nomás en la persona que tiene una adicción de cualquier tipo y no, también la familia se enferma y pues bueno, para eso pues estás tú para describirnos o darnos un contexto de lo que es Al-Anon. Ok, así es. En relación a esto, recordemos que el alcoholismo o las adicciones son una enfermedad y es una enfermedad que se contagia a través de los juicios y actitudes, de las emociones. Todo eso nos pega a nosotros como familiares. Entonces, pues tenemos un lugar, un espacio a donde recurrir. Muchas veces decimos que no porque el enfermo es el que toma o el que se droga, pero nosotros estamos igual a veces un poquito más, porque de perdida ellos están alcoholizados o están drogados y nosotros estamos sin ninguna sustancia dentro del cuerpo. Yo pertenezco a la agrupación de Al-Anon. Al-Anon es una hermandad que ayuda a parientes y amigos de los alcohólicos. Eh, Nos referimos a estos como nuestros familiares, porque yo llegué a esta agrupación como madre, buscando ayuda para mis hijos, pero resulta y resalta que vengo con esta enfermedad desde antes de nacer. Yo ya traía todo eso porque, así como les digo, o sea, se contagia a través de los juicios y las actitudes, es como nosotros la adquirimos. Entonces, Al-Anon es una hermandad que está en más de 130 países ahorita. Aquí en México contamos con alrededor de unos 4,000 grupos. Así, aquí en Ciudad Juárez contamos con 21 grupos. Son bastantes. También tiene se puede decir, otro espacio que es para los adolescentes, que se llama Alatín, ¿A latín? para los Ok. chiquillos de 12 a 19 años. Pasando esos 19 años, ya se integran a los grupos de De Al-Anon Al-Anon. tradicional. Somos Al-Anon tradicional. Contamos con los principios de AA, de los Alcohólicos Anónimos, que son 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos adaptados a nosotros los familiares. Ok. Practicamos más o menos esa dinámica, es lo mismo, compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Al compartirlo, pues estamos expresando nuestro sentimiento, nuestro dolor, y así es como lo vamos sacando para después empezar a ir sanando a través de escuchar esas experiencias de los demás compañeros. Porque soy un espejo y me reflejo, o sea, donde quiera volteo y escucho mi historia. Entonces, eh, yo los invito, ¿verdad?, a que asistan. Por aquí le dejaré información a Ricardo y voy a compartirles un poquito ya adentrándome en lo que es mi experiencia, un poquito de cómo llegué yo al Anon y qué era lo que buscaba en ese entonces. Yo llego buscando ayuda para mis hijos porque andaban en el desorden y me tocó vivirla dentro de cuando estaba aquí a todo lo que daba la violencia aquí en Ciudad Juárez, como allá en esos años. Llego yo tan desesperada porque mis hijos andan en el desorden en esas fechas. Entonces yo llego y quiero que me digan cómo hacerle, porque necesito sacarlos de ahí de donde están. Y Ujú. preguntándome, pero ¿por qué mis hijos? Así llego a Alanon. Y resulta que lo primero que escucho es que les digo, es que ya no sé qué hacer. Y alguien levanta la mano y me dice, ya no hagas nada. ¿Cómo voy a soltar a mis hijos? Así nomás porque sí. Pues sigue viniendo. Y así como que yo quería que me dieran la receta mágica, que me dieran una varita mágica para cambiar a esos hijos, porque ¿Y era un olvídense. grupo como Alcohólicos Es Anónimos? un grupo como Alcohólicos Anónimos, nos reunimos en localitos, y ahí compartimos. Y ahí empecé a escuchar mi historia con las demás compañeras, porque hay compañeras y compañeros. De hecho, en mi grupo hay 2 compañeros varones.
Somos mayoría mujeres, pero pues sabemos que en estas épocas pues el alcoholismo en las mujeres también se ha ido incrementando mucho. De hecho, de mis hijos, uno es varón y la otra es mujer. Y ella asiste a un grupo de AA. Tenemos ya varios años dentro de estas agrupaciones hermanas. Yo agradezco mucho a AA por la ayuda que les brindaron a mis hijos, pero agradezco más a Al-Anon porque a mí me salvó la vida. Si yo no hubiera llegado a Al-Anon, yo no sé qué había pasado conmigo. Ahí les voy a contar un poquito. Fíjense que cuando ya empecé a ver y que empiezo a escuchar y que me dicen, es que todo eso, esto es una enfermedad, porque decía, ¿cómo va a ser una enfermedad si se la pasan bien suave allá, bailando, hasta la madrugada, hasta otro día? O sea, ¿cómo va a ser una enfermedad si se disfrutan? O sea, yo estoy enferma de tanto que ellos disfrutan. Ya cuando empiezo a entender y que me dice uno de nuestros primeros pasos que yo soy incapaz de afrontar sola el alcoholismo y que mi vida se vuelve ingobernable. Es cierto, al tratar de mantener a mis hijos encerrados, porque a veces si tenía ganas los dejaba ir, si no tenía ganas los regresaba, o eran hasta golpes, porque había violencia. Cuando empiezo a conocer mi historia, porque ahí me dice, ¿verdad? En uno de nuestros libros dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Empiezo a conocer mi historia y desde dónde vengo. Esas actitudes que yo tenía, con las que yo trataba a mis hijos, fueron las mismas actitudes que tenía mi padre para tratarme a mí. Y ni cuenta me daba. Me decía mi hermano, eres igualita que mi papá. Yo decía, claro que no, sí. Y yo decía, ¿es en serio? Pues ahí empieza mi caminar, donde al pasar el tiempo, 1 o 2 años, creen que se me destapa la cajita de Pandora donde traigo todos esos resentimientos y todos esos corajes en contra de mi papá. Y lo agarro contra él. Trabajamos juntos, tenemos una empresa familiar. Uy, se me torcían las tripas, el corazón, todo al ver llegar a mi papá. Y empecé cuando dije yo, pero pues si yo vengo por mis hijos, sí, pero ese poder superior del que nos habla el segundo paso me dijo, es que no estás aquí por tus hijos, estás aquí por ti y vienes a recorrer todo esto desde un principio. Pues ya empecé a trabajar con eso y a buscarle coraje con mi papá, lo odiaba, lo aborrecía. Ya estaba en los 40 y tantos años, cuando yo estaba peleando con ese padre, culpándolo de todo, sin saber ni qué, y por su culpa, y así, porque me pegó, porque me golpeó. Todavía tenía yo poquito en el programa y le digo, ¿por qué me pegaba tanto, papá? Y me dice, por eso eres una gran mujer. Así como que, ¿es en serio? Pues sí, él no conoce de un programa, él no sabe de que hay algo mejor, de que hay un poder superior a nosotros que nos puede ayudar. Pasa el tiempo y reconozco, después de que llega esa derrota del primer paso, donde me habla y me dice que soy incapaz de afrontar sola esa enfermedad, y puedo ver con otros ojos a ese padre, porque llega una derrota, que duré mucho tiempo para poder que llegara esa derrota, donde dije, ok, o sea, me empieza a decir, fíjense cómo me habla a mí ese poder superior, cuando recién llego de ese primer paso, y me dice, cuando ya le grito así, ya, Dios mío, ya, no dejes que me tome el veneno para que se muera mi papá, y así como que histérica ya, y en eso me llegan los pensamientos donde me dice, es que la que se tiene que perdonar eres tú. Todo eso me llegó antes de poder llegar a la escena donde yo ya podía trabajar con mis hijos. Si han escuchado en uno de nuestros libros, porque tenemos vasta literatura, dice, así como cuando la azafata, que vas en el avión y se para la azafata y que te empieza a explicar y que te dice que si pasa algo, bajas la mascarilla y te la pones tú primero. No se la pongas a nadie más, póntela tú primero para que te ayudes tú primero y luego ya puedas ayudar a los demás. Eso me dice en uno de los libros. Entonces me dijo, tienes que trabajar tú contigo, tienes que sanar tú desde atrás para que puedas trabajar con tus hijos. Y así como que, ok. No fue rápido, no fue suave, o sea, fue algo duro, fue algo doloroso, porque fue mucha pelea con el padre mío, o sea, fue algo así como que, y a duro y dale. Mi papá todo el tiempo ha sido una persona de esas duras rejegas, de esas, pues, así, que
para todos tiene y con todos pelea y a todos. Yo hacía que a ese señor se le llenaran sus ojos de lágrimas. Hoy no lo digo con orgullo, porque en ese momento decía, ándele para que se le quite. O sea, hoy ya lo entendí, no era nomás que mi coraje, mi resentimiento, mi enfermedad, porque el resentimiento pues es parte de la enfermedad. Y llega ese momento del perdón. Ese Dios de mi entendimiento me dice, tú amas a tus hijos. Cuando llega esa derrota de ese primer paso, y que empieza que me dice que hay un poder superior a mí que puede devolverme el sano juicio. En ese segundo paso me dice, tú amas a tus hijos. Y yo le dije, con toda mi alma. Pues también tu papá te ama a ti. Tu papá hizo todo lo que hizo pensando en ese amor. Es un amor que traemos distorsionado porque nadie sabe, porque mi papá también viene de una familia alcohólica, de un papá que duraba no sé cuánto tiempo encerrado con sus botes de licor. Y dices tú, y mi papá decía que no conocíamos su historia, ¿eh? Hasta ya cuando ya empezó a crecer, a hacerse más mayor, empezó a platicarnos. Y ahora entiendo. O sea, traemos esa enfermedad, ese contagio desde, me han dicho que como 5 generaciones atrás, no sé cuántas. El caso es cuando ya llega ese perdón, que llega esa derrota y que me regresa ese poder superior, es que me empieza a regresar el sano juicio, porque juicios insanos tengo un montón. Y empiezo a trabajar con eso y me empieza a quitar esas vendas. Hay otro cachito en la literatura que nos habla, imagínate una cebolla, porque llegamos con la negación a todo lo que da. Te empieza a quitar esas capitas de la cebolla, que son las que te van haciendo llorar, y te quita una y te quita otra, hasta que llega el momento en el que dejas de llorar y que ya estás sano. Sí. Entonces ahí me toca ya voltear a ver a esos hijos míos, a ese marido. Mi marido también, él también consumía alcohol. Yo no lo puedo diagnosticar, ¿verdad? Pero él consume alcohol, consumía, también ya tiene bastantes años, pero se queda sin ayuda y ya sabrás. O sea, una persona neurótica, y a la que hoy digo, ok, o sea, ya lo puedo dejar allá, puede estarse allá y yo seguir mi vida. Hoy decido estar con él. Al-Anon me ha enseñado a vivir diferente. Llega a trabajar con esos hijos y ahorita que me dice ese tercer paso que me ayuda infinitamente, donde me dice que mi voluntad se la deje a ese Dios en sus manos, porque soy muy buena, ¿verdad?, para hacer mis berrinches. Y ahí empiezo a soltar. Empiezo a soltar y a dejar esa voluntad en manos de ese Dios de mi entendimiento, como nos dice ese tercer paso, y las cosas empiezan a cambiar. No fue fácil, ni poquitos años, ya tengo bastantes años dentro de la agrupación, y ahorita te puedo decir que aún, y con todos los problemas, porque los problemas no se acaban, ¿estás de acuerdo? O sea, los problemas no están resueltos, la gente sigue siendo la misma, mis hijos están casados y tienen problema. Hoy puedo decirte que no cambio mi paz, mi serenidad que me ha regalado ese programa por la preocupación, porque qué están haciendo, porque mi hija se anda separando, porque ahorita trae broncotas, porque las niñas están con el papá, o sea, cosas que decía, que yo en su momento hubiera dicho, ¿cómo que se fueron con su papá tus hijas? ¿Qué va a decir la gente? Principalmente mi familia, ¿qué va a decir mi mamá y mi papá? Hoy no, hoy respeto la vida de cada quien, hoy respeto la vida de esos hijos, y lo que tengan que vivir pues es de ellos, ya no me corresponde, pero todo eso lo he conseguido dentro de Al-Anon. Eso que de dejar el control bien marcado. Y es muy difícil porque no es cualquier cosa. Usted es la mamá y son sus hijos. Es una de sus mejores o mayores creaciones en esta vida, en los hijos. Entonces es una frustración y una desesperación constante el tener un familiar en casa que tiene un problema. Y el querer, pues obviamente como toda madre, pues querer ver bien a sus hijos y que no Claro. se puede. ¿Quién llegó primero al programa? ¿Usted Al-Anon o su hija Alcohólicos Anónimos? No, primero llegó mi hijo, Primero hace llegó su hijo. como ya algunos años. Ok. Y luego, como a los 2 años, llegó la hija. Yo llegué junto con mi hijo. O sea, él llegó primero y él fue el que me dijo, hay un lugar que te va a servir. Ok. Él fue y me llevó a Al-Anon. A Al-Anon. Él entró a Ahí a conoció Alcohólicos por Anónimos primera vez tradicional Al-Anon. y me dijo, hay un lugar que te va a ayudar. Él me llevó y yo dije,
¿qué es esto? Esto no es para mí. O sea, así como decimos la mayoría, o sea, yo no soy la que está Yo no enferma, soy la que el está del loca. problema. Y estaba loca y media. O sea, estaba loca y media. Creía que yo era Dios, creía que yo podía componerles la vida a esos hijos, cuando yo había tenido mucha responsabilidad, porque me dicen, no eres culpable, pero sí eres responsable. Entonces, esa responsabilidad no me exime de las consecuencias, de esos dolores, de esos sufrimientos, de ese culpar a medio mundo, porque todos eran culpables, los amigos, las amigas, nomás yo no. Entonces, cuando llego al ANO, lo primero que me dicen, no eres culpable. O sea, tú no eres culpable. Eres responsable, Responsable. pero aún así, aunque sea responsable, porque no lo hice queriendo, ¿verdad? Un día me dice una compañera, a ver, tú un día te levantaste en la mañana antes de que se despertaran tus hijos y les acariciaste su cabecita y dijiste, me voy a encargar de partirles toda su mandarina a estos hijos. ¿Verdad que no? No, por eso no eres culpable. Ah, pero eres responsable. Y yo dije, pues bueno, es cierto, porque realmente yo nunca quise que mis hijos sufrieran, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Claro. Y me echo la culpa, sufro con la culpa como no tienen una idea, porque por ahí dice que la culpa es la madre del castigo. O sea, castigarme como yo sola, llorar en las noches hasta no sé cuándo, porque me sentía tan culpable, que porque dejé a mis hijos para irme a trabajar, y los quería compensar con regalos caros, y luego ya cuando crecieron, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se viene toda esa bola de resentimientos donde la mamá tuvo esas mismas actitudes que le enseñaron en su hogar de origen, esas actitudes de mi papá, esas de gritarles, de golpearlos, porque ahí yo era la manda más, ¿verdad? Y le digo yo a mi marido, ¿y tú por qué no hacías nada? ¿Para qué me iba a meter en problemas? Le digo, de todos modos, tenemos el 100% de responsabilidad los padres. Cada uno tiene su 100%. Nada que yo un 50 y que mi marido un 50. No. Los dos somos igual de responsables con esos hijos, porque los dos los trajimos al mundo. Es en serio, yo lloraba y cuando yo llego al Anon, yo llego enojada con ese Dios de mi entendimiento. Y días antes de llegar, bueno, un tiempo antes de llegar, porque todavía mi hijo andaba a todo lo que era en la actividad, ese día había cumplido 18 años. Hizo una fiestota ahí en la casa y hasta amanecer, y todavía amaneció y se fue con no sé quién, y bueno, pues ya, ese día yo estaba tan molesta con Dios porque no me hacía caso, porque yo ya había buscado ayuda en muchas partes, y un día me dijeron, es que si tú haces las cosas de Dios, Dios se encarga de hacer las tuyas, pero Dios no hacía mis cosas, eran mentiras, yo andaba trabaje y trabaje y Él no lo hacía. Entonces, cuando me doy cuenta, digo, no, pues es que no te haga... Diosito, si no corren a mi hija de la escuela, yo te prometo que esto y esto y esto, y de todo me la corrían. Diosito, y de todo Entonces llegué resentísima también con Dios. Y un día, días antes de llegar, le grité, ¿sabes qué? Le dije, si tú quieres que yo sufra toda la vida, voy a sufrir. O sea, así, estaba echándole la culpa a Dios de que yo iba a sufrir. Llego ahí y trabajo con esos 3 primeros pasos que son los más espirituales del programa, y llego a ese 4.º paso donde tengo que echarme un clavado y ver por qué mis hijos eran así. Ahí fue cuando empecé a ver esas actitudes mías. Y dice nuestro preámbulo, que leemos al inicio de cada reunión, dice que un cambio de actitud en mí contribuye a la recuperación de los demás. Entonces dije, a ver si es cierto, voy a dejar de gritar, voy a dejar de... Yo siempre estuve enojada, muchachos, siempre estuve enojada. Y era uno de mis mecanismos de defensa porque tenía mucho miedo en un hogar alcohólico violento, porque era violento. Entonces, el estar enojada, yo no dejaba que nadie se me acercara. Hasta que no llegué al Anon me di cuenta de por qué era tanta rabia que yo manejaba, que yo tenía. Ese mecanismo de defensa, pues me ayudó a mí a sobrevivir dentro de ese hogar violento. Pero ya creciendo, formando mi hogar, o si se podía llamar hogar, ¿verdad? Formándolo, pues lo apliqué ahí, pero ya como un defecto de carácter. O sea, ya a estar enojada siempre, a estar maltratándolos, a estarles diciendo, a gritarles. Un día llega mi hija, cumplía años, y llega y me lleva un pastel. ¿Por qué me traes ese si es de chocolate? O sea, todas esas cosas después a mí me carcomían el alma, o sea, me sentía tan culpable. Ahorita si yo no me hubiera perdonado, no se los pudiera estar platicando. Pero todo ese trabajo es para poder llegar a ese perdón, para quitarme esa culpa, porque o sea, sí soy, ama, fui como mi papá, así, haga de cuenta.
Y empiezo a identificar todo eso y se me quita esa rabia con mi papá. Y se me quita esa rabia contra mí. Ya cuando me vi esas mismas actitudes de él en mí, dije, ok, entonces hoy voy a dejar, hoy, solo por hoy, decía yo, no me voy a enojar, no voy a regañar a nadie, solo por hoy. Y empecé a hacer esos cambios pequeños, porque nomás eso, fíjense, solo por hoy no voy a enojarme, no voy a regañar a nadie. Y empecé a hacerlo. Y luego pasaban los días y así de forma, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? Porque ni eso, yo no sé si ustedes sabrán, pero en un hogar alcohólico o violento, ahí cada quien por su lado, ¿verdad? Ahí nadie ni te pregunta cómo estás, ni cómo amaneciste, ni cómo nada. El caso es que así empecé poco a poquito. Después, otro defecto de carácter, el control. Dejar de marcarles a mis hijos porque se iban en plena violencia. Y ahí estoy, márqueles y márqueles y márqueles, hasta la madrugada. Y lo decía yo, a ver quién se cansa primero. Pues me cansaba yo, hasta que no llegaban. Bueno, solo por hoy, con la oración de la serenidad, porque ese es otro de nuestros instrumentos, empecé a confiar y a tener fe en ese Dios de mi entendimiento, de ese Dios del que habla el programa, ¿verdad? Porque no es ni religioso, es un programa espiritual. Sí. Entonces, ahí empecé a confiarle a ese Dios de mi entendimiento todos mis miedos, porque tenía miedo que les fuera a pasar algo, pues estaba a la orden del día los disparos a todas horas. Entonces yo decía, ay, bueno, solo por hoy se los voy a dejar a Dios en sus manos. Tenemos otros instrumentos que son los lemas, son pequeñas frases que yo decía, manténlo simple. O sea, esas pequeñas frases me hicieron sobrevivir también cuando recién entró Al-Anon. Vive, Pati, deja vivir. Deja a tus hijos, suelta a tus hijos. Cuando recién llegué me dijeron, ya no hagas nada. Empecé a soltarlos. La primera vez que yo le dije, que me dice mi hija, ahí vengo, mamá. Y yo le dije, Dios te bendiga, hija. Se devolvió, pero asustadísima, y me dijo, ya me voy a morir, ¿por qué me dices eso? Donde no están acostumbrados los hijos de los alcohólicos y de una neurótica como yo a que les digas cosas bien, cosas bonitas. No estamos acostumbrados. No, para nada. No permitimos un abrazo. El otro día comentábamos en una reunión, les digo, yo llegaba y me abrazaban, pero así de lejitos, o sea, no me toques mucho. Llegamos sin confiar en nadie, no confiamos en nadie. Por lo mismo, por todos esos problemas que se viven dentro de estas situaciones alcohólicas. Yo jamás me acuerdo que mi papá haya platicado conmigo. Jamás me acuerdo que mi mamá me haya preguntado cómo te fue en la escuela. Porque yo todo el tiempo busqué la aceptación a través de ser una niña, o sea, yo siempre estaba enojada para que nadie se me acercara, pero no era problemática, o sea, si no se me acercaba a nadie, yo no hacía problemas. Yo era de las niñas que se sacaba dieces en la escuela y ni así volteaban a verme. O sea, ni así volteaba mi mamá a decirme, ay, qué bueno, hija, ay, ¿cómo te fue? No, porque es lo mismo, ¿verdad? Ahorita comentábamos, el alcohólico, pues su adicción es con el alcohol. Y yo como hija de alcohólico me caso con un alcohólico y mi adicción es estar girando alrededor del alcohólico para estarlo cuidando. Y luego crecen los hijos y es andar a gorro atrás de los hijos, cuidándolos. Sí. Y ese control es algo de lo que más daño causa dentro de un hogar. Yo me fui al otro extremo. A mí nadie me hizo caso, nadie me peló, como luego se dice. Pero yo a mis hijos los asfixié, porque yo me fui al otro extremo. Somos personas de los extremos. Sí. O sea, nos manejamos en los puros extremos y yo me fui al otro extremo. Yo me fui a asfixiar a mis hijos, a no dejarlos. Se iban, o sea, porque se iban. Pero yo jugaba ahí mucho con, ahora sí vas, ahora no vas. Y luego los quería castigar para que dejaran de hacerlo. Si no tienes la plena convicción de querer la ayuda, o sea, no me va a servir el programa. Es lo mismo con ellos. Hasta que ellos solitos dijeron, ¿sabes qué, ma? Intérname. Cuando me dijo eso mi hijo, dijo, porque yo no puedo solo. Y mi hijo era de los que duraba un año sin beber. O sea, se mantenía así como que, y duraba todo ese año sin beber. Y yo decía, pobrecito, o sea, pobre, mi ignorancia, ¿verdad? Pues que vaya y nomás se tome una cerveza. Que se dé un gustito, Sí, ya se ha ajá, portado bien. así. En mi ignorancia de saber que no debía de tomarse ni una, pero no tenía ayuda.
Y duraba todo un año, se reprimía y luego al siguiente año, ¡fum!, desbocado, ¿Otra vez? desbocado. Y así se la pasaba hasta que dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo no puedo solo, intername en un centro de rehabilitación. Lo interné, siempre me culpé de haberlo internado, hasta que un día en el programa me dice, alguien me dijo y le dije, no, yo no lo interné, él solito quiso ir. Él quiso la ayuda. Si yo lo hubiera llevado, le dije, lo hubiera llevado a fuerzas, tal vez no lo hubiera librado así, o se hubiera salido. Desde ese entonces mi hijo, y solo por hoy, ¿verdad?, tiene sin consumir. Y luego pasan 2 años y lo mismo con la hija. Y un día me dice mi madrina, todo lo que digas lo tienes que cumplir, dijo, porque por eso los hijos no te hacen caso. Ujú. Entonces todo lo que tú digas, cada vez que abras la boca, lo vas a cumplir. Yo así como que... Y cuando abrí la boca la última vez le dije, es la última vez que no llegas a la casa. Es la última. Ya, y hoy mi gran bocota dije, ya abrí la boca. Pues ya en eso no pasó mucho para cuando ya no volvió. Y ya en ese momento le dije, ahora sí, te dije que como el aplicar todo eso que me van enseñando dentro del programa, lo voy aplicando y es lo que me ayuda a vivir diferente. Ese día le dije, es la última, te dije que era la última vez. Ándale, pues, le dije, ¿cómo vas? Pues voy a hacer mi maleta. Entonces, mi hijo iba a la escuela en la tarde y me dice, ¿sabes qué, ma? No, ya le hablé a fulanita, una compañera de AA, para que le pase el mensaje. Vamos. Y le dijo, te vamos a llevar. Y fuimos. Duramos, no les miento, como medio día ahí, donde la chica que le pasó el mensaje estuvo platique y platique y platique con ella. Cuando salimos de ahí me dice, no, ma, no voy a poder, intérname. O sea, ya fue la segunda. Ujú. También pidió la ayuda. Pidió la ayuda y ahí va para adentro y la interné. Pero, y perdón que le interrumpa, Pati, ese es un tema bien complejo. Mucho. Porque lo que dice, o sea, en el caso de usted como mamá, más allá de querer ver bien a sus hijos, tristemente vivimos en una ciudad muy peligrosa. Sí. Y está el caso de la casa en Salvarcar, Ah, que sí. pues están en una fiesta y lo que pasó, ya pues quien esté viendo y no sepa el contexto, búsquelo por sus propios medios, ¿verdad? Pero tristemente, pues el mensaje que al momento de llegar a Alanon, que te quieren transmitir de tienes que dejarlos, pues es que el dejarlos implica que pues también está... no es lo mismo que los dejes que en Alanon de Illinois te digan, tienes que dejarlos y los dejas. A que te digan en Alanon de Ciudad Juárez, tienes que dejarlos. Y pues, ¿cómo voy a dejar a mi hijo? Hay demasiada inseguridad en esta ciudad. Sí. Los crímenes, bueno, por otras palabras que se pueden por las políticas censurar, no las voy a mencionar, pero están a la orden del día. Entonces el soltar, realmente eso es soltar. Y Soltar. poner en manos de Dios tu vida y tu voluntad de las demás personas. Y por último, más allá de soltar eso, qué bueno que toca ese tema, el poner límites. Así es. Porque tristemente los familiares, a la vez que nos soltamos, cuando tenemos un familiar con una adicción, le solapamos la adicción. Claro. Y podrán perder dinero, chocar el carro muchas veces, pedir prestado, muchísimas circunstancias, pero ahí está todavía el papá, la mamá, pues porque es su hijo, obviamente, brindando un techo, agua caliente, Todo. comida, y le solapas, hasta le quieres dar chiplearlo, y pues no, anda crudito, Ajá. le voy a hacer su pozolito, su menudito. Entonces el poner un límite ya cuando tienes ese programa de Alanón es muy impresionante, el poner ese límite de hasta aquí. Yo ya no puedo vivir con tu adicción. Yo ya no puedo convivir con esa adicción. Y pues son las consecuencias que se va ganando la persona adicta. Pero Sí. ya el papá, la mamá, el esposo, la esposa o hasta incluso los hijos ya ponen esos límites, esa barrera Claro. de yo ya hasta aquí puedo, te Claro. voy a dejar, ya no me voy a meter, pero realmente no me voy a meter. Así es. Entonces, Y cuesta, no sabes hasta cuándo. O sea, duele hasta lo más profundo de tu ser.
Cuando decido hacerlo, oye, me quiero volver loca porque digo, se va a ir a la calle y luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? O sea, allá en la calle va a estar peor ya cuando andaba haciendo su maleta. Cuando ya le digo que, ay, Dios mío, y luego, y me dejo caer en el sillón ese día y le digo, ¿sabes qué? Le dije, márcame el camino, Dios mío, si se tiene que ir, porque era en plena violencia. Y me contesta ese Dios. O sea, esa es la fe que a mí me regala Al-Anon, el decir, aquí está conmigo. Y así como yo tengo ese Dios conmigo, ese poder superior a mi lado, también ella lo va a tener. O sea, todo eso me tenía que estar diciendo en ese momento. Y ese Dios de mi entendimiento me contesta en ese momento, porque, ¿qué crees? Entra una llamada y era una de mis hermanas y me dice, no la eches a la calle. Y en ese momento es cuando baja mi hijo. O sea, se acomoda todo. Todo. Cuando yo tengo fe, se acomoda todo. Y es cierto, es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto, pero tengo que soltar. Y me asusté y me dolió y lloré. Pero ahí entra ese Dios del que me hablan ahí en el programa. Porque yo venía con un Dios castigador, con un Dios al que le tenía miedo, con un Dios al que, o sea, en lugar de salir así plena, llena de alguna reunión, yo salí asustada. Y en Al-Anon yo salgo de un evento, de donde salga y salgo plena, salgo llena hoy. Pero ahí conocí esa fe. ¿Y sabes por qué? Porque aprendí que soltando poco a poquito, un día a la vez, yo voy soltando un día a la vez y ahí se va creando esa fe. Entonces a mí me da oportunidad el programa de ya después de todo eso que viví, de poner esos límites, de decir, ya estuvo yo, o sea, y realmente yo ya no podía hacer nada, porque con un hijo así ya no puedes hacer nada. O sea, él hace lo que le da su gana. Y es cierto, y mi hijo cada 8 días llegaba chocado. Un día llegó y ya nomás se sentaba en los pies de mi cama y yo decía, ya valió gorro. Algo malo. Sí, y ese día se sentó y lo me dijo, ¿sabes qué? Pasó algo grave. Dijo, yo digo que es grave porque hasta la defensa traía una pickup, se cayó. Y yo no sé qué pasaría con el carro que le pegué adelante. Yo así como que, ¿es en serio? ¿Y a ti qué te pasó? Nada. Pero cada 8 días o ya se subió a una banqueta, un día lo corretearon los policías hasta la casa, llegó, paró el carro y se brincó y se metió al patio. O sea, cosas como esas que no nos escapamos de vivirlas con ellos, con los que consumen. Entonces, cada 8 días, cuando ya empiezo a poner esos límites y a decir, ya estuvo, las cosas empiezan a cambiar. Porque yo suelto. Y es parte de, o sea, es buscar la paz, la templanza en medio de la Claro, tempestad, de los problemas, porque claro, en ese caso de que llegaba chocado, sin un programa de Al-Anon, sin alguien que te aconseje o que ya haya pasado por esa experiencia de tener un familiar todavía activo y que esté con eso, mientras usted trata de recuperarse, pues es sin un programa como que no, pues yo le pago el claro, cerecito para todo. sacarlo, Ujú. yo le pago la cárcel de barandilla para que salga, yo le pago ese choque, yo le resuelvo esto, y en Al-Anon es donde te dicen no, Nada. O sea, hay que él se tiene que permitirles hacer vivir, responsable. porque ¿sabes qué hace uno con esa sobreprotección? Crea hijos enanos, o sea, no crecen emocionalmente. Literales, muchas las alas, no los dejas volar. Porque al estarles resolviendo y el estarles dando y el estarles proveyendo todo eso, yo lo único que estoy haciendo es decirles, es que tú no puedes, hijo, Ujú. tú no puedes. O sea, estás tontito, no puedes. Eso es lo que hago con la sobreprotección y lo hice Y muchos hasta se años. enferma el familiar al estar, como decía ahorita, solapando la adicción Todo, del familiar. todo, porque les resuelves. Entonces, Alanon me dice, hay que soltar las riendas y entregárselas a Dios. Ese es otro de nuestros lemas, que son maravillosos, que me sacan en esos momentos en que estoy en la crisis, que estoy hundida. Es el repetir uno de esos lemas me pone a salvo. Suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Y así como que sí, pero no, hasta que sí, ahí te las entrego. Tuve muchas veces que derrotarme y doblar la rodilla. Todavía, porque te digo, los problemas no se acaban. Todavía de repente, ahorita con problemas y suaves. No creas tú que así livianitos. El programa me saca de ahí de donde estoy. Es, es una tablita de salvación para mí, porque yo iba para curar a mis hijos. Ujú. Pero resulta que me curan a mí. Fíjense desde dónde les estoy hablando, desde atrás, desde mi niñez, que me ayuda a llegar a perdonar a ese padre
que me tuve que perdonar primero para perdonarlo a través de todas esas experiencias que yo voy escuchando dentro en los grupos, porque luego ya sales a otro grupo y escuchas otras experiencias y vas, a todo eso me invita a mí Al-Anon. Entonces, el practicarlo, en poner en práctica nuestros pasos, que son para mi recuperación del 1 al 12, que me da más herramientas, que tengo un padrino, que en esos momentos de que el día de ayer o antier, que sabes qué es que quiero decir esto y esto, quiero escribirle a mi hija y decirle, nomás escúchala, no le escribas. Haz de cuenta que dice, si se está ahogando alguien, ayúdale a salir. No allí le estés dando las técnicas donde se esté ahogando. Es que tienes que nadar así y así, es que tuviste que, te dije, o sea, no, métete tú también y ayúdale a salir. Lo demás él lo va a ir aprendiendo solo porque yo era muy dada. Te dije, ¿verdad? Te dije, pero ahí vas. O sea, lo mismo, es ayudarle a ese ahogado, a esa persona que ahorita está sumergida en las garras de esta enfermedad, dejarlo y ayudarle ahí, pero sin estarle reclamando. Está bien, porque yo lo primero que hacía era reclamar. Y ahí que me dicen, darle amor, pero yo confundía el amor con resolver. O sea, es que para mí el amor era darle, era resolverle, era sacarlo de ahí. No, estaba muy equivocada, ese no era el amor. El amor es que sienta ese abrazo de la mamá o de la persona con la que viva la persona con la enfermedad. Es abrazarla, es decirle que la amo. A mí me daba vergüenza decirle a mis hijos que los amaba, porque de allí vengo, de un lugar donde nadie me dijo que me amaba. Entonces, Al-Anon me enseñó a amarlos, cuál era ese amor, a dejar de solaparle, a decirle a mi hija, ¿sabes qué, hija? Yo estoy contigo. O sea, ella está viviendo su vida y lo que esté viviendo, pero yo estoy allí con ella. ¿Para qué? Para escucharla. Cuando me está escribiendo y estoy mal, mamá, estoy así y así. Dime qué quieres que hagamos, hija, yo te apoyo. Pero ya no le resuelvo. Ya no le digo, haz esto, haz lo otro, haz acá. Toma, ahí te va para que le pagues, ahí te va para que le des. No, ya no. Ya no, ahorita estoy dándole el amor que no le di cuando era niña. Se lo estoy dando ahorita, porque hasta ahorita me enseñó Al-Anon cómo amarla, cómo decirle, sí, mi reina, aquí estoy con usted. Qué bonito. Entonces, para mí esto es algo que en serio yo no tengo cómo pagarle a Al-Anon. Primero a ese Dios de mi entendimiento, que fue el que me puso ahí a través de la enfermedad de ellos, a través de la enfermedad de mis hijos y de mi enfermedad que vengo contagiada desde allá. ¿Y qué hacemos? Pues creamos lo mismo, ¿verdad que sí? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué aprendo? Lo que veo. No va a aprender a que cuando yo le diga, es que estás haciendo eso mal. De ahí no aprende. Aprende de lo que ve que yo estoy haciendo. Entonces, si yo soy histérica, neurótica, si el papá ya viene con el alcoholismo, que ya vienen con la propensión a la enfermedad, y que yo les ayudo con toda mi neurosis y con todo lo que yo traigo. Entonces, Al-Anon me ha dicho, suéltalos. Suéltalos así donde estén. Ay, qué duro. Es que no, sí, ¿cómo no? Y sí se puede. Y sí se puede, y es empezar a confiar. Las cosas van a suceder porque van a suceder. Sí. Si no hubieran librado el salir o sea, el mantenerse sobrios esos hijos, Al-Anon a mí me hubiera ayudado, aún y con que ellos hubieran seguido bebiendo. Al-Anon me ayuda porque dice que Al-Anon dice que yo puedo estar bien a pesar de. Es que es de uno por uno empezando por mí. Y hay una tradición muy bonita que conozco que manejan en muchas agrupaciones, que es la atracción. Y en Al-Anon es un juego muy importante el buscar esa atracción más que la promoción, el ser atractivo. ¿Cómo voy a ser atractivo para mis hijos? ¿Cómo voy a ser atractivo para mi esposo, para mi esposa? ¿Cómo voy a ser atractivo para mis papás para que vean un cambio en mí? Que yo estoy cambiando y que digan, ¿qué mosco le picó? Pero que también en el fondo digan, yo quiero esa templanza, yo quiero esa paz, yo quiero cambiar, pero de uno por uno empezando por mí, y es lo más complicado de Al-Anon. Que empiece por mí es otro. Pero es bien bonito claro. Eso, y pues es de admirar el cruzar una puerta de una de las agrupaciones de Al-Anon y decir, ok, yo no tengo un problema de alcoholismo, de drogadicción, pero estoy enfermo, aceptar que estás enfermo. Y por eso quisiera preguntarle,
porque yo la verdad desconozco y pues me gustaría informarme a mí, pues también a la audiencia. ¿Cuál es el primer paso de Al-Anon? El primer paso me dice que soy incapaz de afrontar sola el alcoholismo y que mi vida se vuelve ingobernable. Ok. Y el llegar, el decir, ya me cansé, yo ya no puedo más con esto, así llegué. Yo ya lo que quiero es un arreglo, ya quiero una solución a todas estas problemáticas que estoy viviendo ahorita con mis hijos, ya quiero algo. Y ¡pum! Me llega un aviso. Y ahí hay lugares para ti. Eso me llegó como allá, muy allá por el problema de un hermano. Pero ¿qué creen? Me retiré. Llegué primero a otra agrupación, pero dije, esto no es para mí porque es mi hermano. Ujú. Me retiré. Pero después, cuando ya me llega, que ahora sí son mis hijos, dije, hay un lugar donde me pueden ayudar. Y fue cuando volví a llegar a Lanón, que fue cuando me invitó mi hijo y me dijo, vamos, ahí te van a ayudar, más que en la otra agrupación. Ujú. Cualquier agrupación es buena, cualquier camino es bueno, para llegar a tener esta serenidad. Y sí, y lo más importante es esa tradición de la que hablas, es la onceava, cómo puedo ahora, te comentaba ahorita, y ha llegado parte de mi familia a las agrupaciones. Porque Nalano lo único que me pide a mí es aplicar a mi vida diaria lo que escucho y lo que leo, para poder tener ese cambio, para poder vivir diferente, para dejar que vivan los otros y vivir yo. Ujú. Todo se puede y yo les digo, ya tengo algún, y me dicen, ¿y hasta cuándo vas a estar ahí? Le dije, esa es mi pastillita Ujú. que yo Para estar necesito bien. para no desbordarme nuevamente, porque esta es una enfermedad que se controla únicamente. Dicen que la enfermedad del alcoholismo no se cura, se controla. ¿Y cómo me controlo? ¿Cómo me controlo la hipertensión? Con una pastillita. ¿Cómo me controlo ese contagio que yo padezco de la enfermedad del alcoholismo? Con una pastillita. ¿Y cuál es la pastillita? El asistir a mis reuniones. Es algo que el día de hoy me ha salvado a mí la vida y ha salvado la vida de los otros. Dijo, tengo que cuidarlos a los otros, pero de mí, los tengo que cuidar de mí. Ujú. Entonces, por eso, por la sobreprotección, por la violencia, por todo lo que yo aplicaba. Entonces ahora aplico lo contrario, cambio mi actitud y contribuyo a la recuperación de mi gente. Ujú. Me ayudo primero yo para poder ayudar a los demás, porque no es al revés. O sea, yo no sé cómo decirle, yo lo único que hago, pues la riego. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar? Pues ya conociéndome a mí, sabiendo todo lo que en relación a esa enfermedad conmigo para poder ayudar a los otros. Ahorita te digo, esos hijos eh, que te digan, gracias, ma, gracias por apoyarme, gracias por no dejarme sola o solo. Esas son nomás con eso que me digan. Y no creas que los veo a diario o que los ando correteando, ya no tampoco, porque en otro tiempo yo aprendí, ¿verdad? Mi papá y mi mamá tuvieron muchos hijos porque para que los cuidáramos, porque para estar ahí con ellos, porque no, le digo, y para eso yo los quería, para que estén aquí conmigo, pues ¿por qué no vienes a verme? Oh, o yo tengo un lugar donde ir para estar bien yo tranquila, a un lugar donde me enseñaron a amar y me siento amada. Esa es mi familia, esa es la familia que yo escogí. Porque la otra familia, pues esa yo no la escogí, ¿verdad? Pero esta familia de Al-Anon es la que yo escogí para estar ahí. Y es un regalo excepcional el asistir a esos lugares de salvación. Porque ahí salvamos vidas. Ahí nos salvan la vida. Y así como estaban los que me antecedieron, hoy me toca seguir prestando ese servicio para la demás gente, para quien quiera asistir, que esté sufriendo ahorita, ahí estamos, ahí tenemos las puertas abiertas. Y qué bonito, y me imagino porque han de llegar muchas personas a Al-Anon como usted llegó y como nos comparte ahorita, Pati, que, que dicen, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo lo puedo curar? ¿Cómo lo puedo curar? Y pues me imagino los apadrinamientos, el platicar con una madrina, con un padrino dentro de las agrupaciones de Al-Anon, este,
pues me imagino, ¿verdad? Yo no he estado, pero ha de ser bien, bien complicado, más que hasta con un alcohólico, porque como quiera se puede interpretar que el alcohólico pues ya pasó por esa parte de ese sentir, esa ansiedad de no beber. Y pues en el familiar de Alanón es más pues diferente ese apadrinamiento, el amadrinar, el decir, es que tú no puedes hacer nada. O sea, Exacto, en el caso del alcohólico exacto. le puede decir, haz esto, intenta con esto, el otro, pero pues la raíz de todo en el caso de ustedes me imagino es, no puedes hacer nada. Nada, ¿Qué puedes hacer para que él esté bien? nada. ¿Qué puedes hacer para que estés bien tú? Exacto. Entonces eso es mucho valor. Ese es el programa, eso es lo que hace el programa. Buscar la manera para que yo aprenda a estar bien. No que quiero que me digan cómo hacerle para que los otros estén bien. Ujú. Cada quien dice por ahí, ¿verdad? Puede que todos tus problemas lleven mi nombre, hijos, pero la solución lleva el suyo. Esa es otra de las frasecitas de las que vienen de nuestra literatura. Y sí es cierto. O sea, puede que yo les haya hecho todo el daño del mundo, pero ahorita ellos son los que tienen que buscar la ayuda para estar bien. Y la buscan. Hasta ahorita, ¿verdad? Y solo por hoy. Y eso ya les corresponde a ellos. Pero hoy, el día de hoy, Alanon me ayudó a sanar esa parte de la culpa, de echarme yo la culpa por todo lo que vivían mis hijos. Hoy sé que no lo hice queriendo, hoy sé, así como te dije al principio, hoy sé que, o sea, tuve que pagar las consecuencias, pero ya con Alanon fue algo más, o sea, se te aligera la vida, porque Ujú. con esas herramientas que mencionas como el padrino, la madrina, no, hombre, o sea, es algo que sabes que le vas a platicar. O sea, me conoce mejor la madrina que lo que me pudiese conocer mi familia o mi esposo o mis hijos, porque allí voy y suelto todo con esa certeza de que de allí no sale. Ni También. lo que comparto dentro en las reuniones normales de nuestros grupos, todo lo que allí se dice, allí se queda. Entonces, por eso lo del anonimato también ahí se guarda, o sea, todo lo que yo digo ahí dentro de esa reunión, ahí se queda, o sea, no lo sacan. Y te digo, me conocen más ahí. Realmente, una de mis hermanas, la mayor, me decía, es que yo a ti ni te conozco. Yo fui aislada, yo fui hija de alcohólicos, los hijos de alcohólicos también somos aislados, desconfiados, y toda la vida me aislé, toda la vida me escondí. Entonces, ¿quién me iba a conocer? No me conocen. Hasta ahora que llegué. Dijo, Alanon me ayuda a buscar el equilibrio. Decía mi hermano, fíjense, nomás para que vean cómo, o sea, todo mi temperamento, mi carácter y todo lo demás, decía que yo era una dientes de sable. Y mi hermana, la otra que va ahorita a Lanón, que era un conejito, que porque ella nomás comía hierba y yo, o sea, a mí me tenía catalogada como una dientes de sable, imagínense. Y ya cuando le digo, es que Alanón, ahí está el equilibrio en Alanón, porque a las buenas gentes, que muchas veces actuamos de diferente manera, no es porque unas sean buenas gentes y otras sean malas gentes, sino que actuamos de diferente manera. Le dije, a esas personas, pues les ayuda a elevarse un poquito, a responder, porque muchas veces son personas que siempre están calladas, que no hablan y que todos le enchalecan todo y con todo y la enfermedad, y otras que siempre estamos gritando, diciendo todo lo demás. Digo, ahí es donde entra ese equilibrio que Ala no nos regala. El bajarle a esos gritos y el poder elevar un poquito mi voz para poder defenderme. Entonces, Ujú. eso de andar brincando de un extremo a otro, Alanon me enseñó a estar nada más buscando lo más cerca posible al punto medio. Entonces, Alanon es el que nos acomoda para llegar a ese equilibrio, Claro. para vivir yo y dejar vivir. Y es que sí es muy común también que lleguen pues con rasgos de violencia. Al final de cuentas, cuando hay una adicción en casa hay violencia, en el Sí, mayor de los sí, casos. Y no solo verbal, sino también física. sí. Entonces, el, el, el llegar, por ejemplo, en el caso, pues tal vez quizá una esposa golpeada, un hijo, una hija golpeados a latín, lo que mencionaba, Ujú. es muy fuerte, pero también volvemos a lo mismo,
ponerse límite hasta aquí. Te Y da lo el valor. aprendemos escuchando. Lo aprendemos escuchando de las demás experiencias, porque ahí no damos consejos, ¿verdad? O sea, ahí es meramente lo que Sugerencias. mi experiencia, o sea, a Sí. mí me platicas algo como ahijado y yo nada más te platico lo que yo hice dentro de mi experiencia, porque ahí no hay consejos, pero con mi propia experiencia te puedo dar ejemplos y ya uno agarra lo que le sirve y lo aplica. Por eso es tan importante también contar con un padrino o una madrina dentro de la agrupación. Y sí, en realidad sí es aprender, es desaprender todo lo aprendido Sí. durante mi niñez para poder aprender algo nuevo. Y es lo que a mí me regala la NON. Y por ejemplo, también hay una parte que yo me quedo pues pensando mucho. Al-Anon es para únicamente las personas que tienen a alguien dentro de Alcohólicos Anónimos o para aquellos que tienen algún familiar con una adicción que aún está activo ese familiar o incluso también podrá llegar algún familiar que ya su familiar falleció a causa de las adicciones, pero se quedó marcado eso. ¿Para quién es Al-Anon? Al-Anon es para todo el que sienta que su vida ha sido afectada por una persona con la enfermedad del alcoholismo. Para todos. O sea, esté activo, no esté activo, viva con él, no viva con él, haya fallecido. O sea, si tú sientes que a ti alguna persona te hizo daño o te marcó con la enfermedad del alcoholismo, Ujú. eres bienvenido al Anon. No importa el tiempo que haya Nada, pasado, nada. nada, todo. O sea, nomás el único requisito es que hayas convivido con cualquier persona, con un amigo. Muchas veces llegamos de los hogares donde ya no existe el alcohol. O sea, donde ya el papá y la mamá ya no bebieron. Ujú. Y yo crezco dentro de ese hogar donde yo no conocía a las personas embriagadas o drogadas. Ujú. Y aún así vengo con ese contagio. Porque recuerda que pudo haber sido los papás de esos papás, o sea, mis abuelos, aunque Ujú. mis papás ya no tuvieran nada que ver con el alcohol. Ok. Y de ahí, esa enfermedad es de juicios y actitudes. O sea, es como yo me comporto. Y todo eso viene arraigado con esa enfermedad. Puede ser que ni los abuelos, que hasta los bisabuelos, ya ni los abuelos consumieron alcohol, ni los papás, pero sus actitudes son todas las actitudes que tiene cualquier persona con la enfermedad del Del alcoholismo. alcoholismo. Ujú. Y por ejemplo, pues en Al-Anon llega un punto en el que, pues ya no toma, ya lo logré, ya me puedo ir o ya me gradué, como dicen en Alcohólicos Anónimos que ya tienen cierto tiempo sin beber y dicen, ya se graduó, ya no tiene que venir. ¿En Al-Anon es el caso o no? Allí no hay graduación, es lo Ok. que te decía ahorita, o sea, Ujú. como, así como la enfermedad que es, yo necesito esa pastillita para mantenerme. Así como la hipertensión, yo necesito una pastilla para que no me suba la presión. Ujú. En Al-Anon, aún y que yo ya no tenga, mis hijos ya no consumen, mi esposo ya no consume, ya tienen muchos años y yo sigo allí en Al-Anon. ¿Por qué? Porque yo no estoy ahí porque ellos se emborrachan, esto, no, yo estoy ahí porque estoy contagiada de esa enfermedad. Entonces yo necesito mi pastilla para mantener controlada mi enfermedad. ¿Cuál es mi enfermedad? Pues esas actitudes de las que luego se desborda. Claro. Me retiro de Al-Anon y al rato ando desbordada, ando sufriendo otra vez por cosas Queriendo que ni... nuevamente tener el control que no pertenece. exactamente, Ok. exactamente. Entonces, para mí es una pastilla que me tengo que tomar Qué para mantener interesante. controlada mi enfermedad, porque estoy enferma, porque estoy contagiada. Y bien, sí he cambiado mis actitudes mucho, pero tengo que seguirlas cuidando. Claro. Entonces, ahí no hay ni graduación, ahí se va pues, y al rato llegan, dijo, alguien decía, es como cuando te metes a cosas turbias que ya no te puedes salir. Si Ujú. te sales, te mueres. ¿Por Sí. qué? Pues porque es la enfermedad. ¿Y a dónde vas? Si te dejas de tomar tu medicamento, pues Ujú. te mueres. Te da un derrame o algo con la presión alta, ya, ahí quedas. Ujú. Y con Al-Anon es lo mismo, o sea, volvemos a las mismas actitudes, A los mismos a los mismos juicios. juicios Claro. insanos, exacto. Entonces, ahí es mantenerme. Y sí, te digo, yo ya tengo algunas 24 horas dentro de Al-Anon y ahí sigo. Y en mi hogar, en mis hijos, lo que es mi hogar, mi marido, mis hijos, ellos ya tienen muchos años sin consumir.
sigue en la familia, porque tengo muchos familiares alcohólicos, muchos, y la enfermedad está latente. Claro. Entre hermanos, cuñados, todos, o sea, todo lo demás sigue igual. Puedo convivir con ellos, ahora puedo convivir un rato y ya, saben que ya me voy. Pero nada más, Al-Anon también eso me enseña. Ahora me enseña a convivir, a estar ahí, porque antes pues mejor me aislaba, no iba a ningún lado. Y hoy me enseña a convivir un ratito con ellos y ahora sí ya me voy. Pero todo eso pues es cambio en mí, es un cambio en mí completamente que Al-Anon me ha regalado. Y qué bonito eso, porque a diferencia de nuestros anteriores invitados, pues han sido directamente personas con adicciones o personas que tratan las adicciones de una manera ya sea, pues ya religiosa o profesional, ¿verdad? Pero pues siempre la ayuda ha sido directamente en los anteriores episodios directamente al adicto, pero no, por eso quise y le agradezco el espacio a usted, Pati, el día de hoy por tenerla aquí, es un honor, nuevamente lo repito, Gracias. para mí tenerla aquí, porque no nomás la ayuda es para el adicto, es para el familiar, el amigo, de la persona con una adicción, no solo de alcoholismo, con una adicción en general, ya sea a las apuestas, al alcohol, a las drogas, etcétera. Hay de infinidad de adicciones, hasta Sí. las compras. Pero es bien bonito el saber eso también, que esta ayuda no solo es para el adicto. En este espacio se quiere brindar también esa ayuda al familiar. Así es. De qué puede hacer. Y no sé si quiera agregar algo pues más de Al-Anon, una invitación o... Sí, pues te digo, para mí Al-Anon ha sido la tabla de salvación. Ahora yo quiero invitar a las personas que nos están escuchando y que sientan que les ha afectado la manera de beber de cualquier persona, su amigo, su esposo, su hijo, quien los haya hecho sentir esa incomodidad. Ahí están las puertas de Al-Anon abiertas. Habemos 20 grupos que se supone que debería de haber más, ¿verdad? Porque dicen que un solo alcohólico afecta mínimo a 7 gentes. Entonces se supone que debería haber más grupos de Al-Anon que de AA. Sí. Y no es así. O sea, vemos muy pocos grupos de Al-Anon. Pero yo los invito a toda esa persona que sienta esa necesidad, que nos dé una vuelta. Por aquí no sé cómo les pudiéramos hacer llegar una dirección o un teléfono. Si puede pasarme el teléfono de la oficina intergrupal o del área y yo lo puedo poner en la descripción para que si usted marca y está interesado en buscar un grupo de autoayuda de Al-Anon, siendo familiar o amigo de alguna persona con una adicción. El teléfono es el de la Oficina de Servicios Generales, está en la Ciudad de México, pero allí pueden marcar y ellos los direccionan muy cierto. a cualquier grupo del país. De cualquier estado, cualquier ciudad. Sí, es cierto, es mejor el de la oficina. Y ya te pasan el teléfono de los que tienen registrados ahí y ya ellos hablan con los de la localidad. Ya la persona habla con... Está excelente. Entonces sí, ahí te lo dejo, pero sí, créanme que es un cambio de vida inimaginable. Para mí fue algo inimaginable. Yo nunca esperé sentirme como me siento el día de hoy, con esa paz, esa serenidad, aún y con los problemas no resueltos, porque ya sabemos que los problemas no se acaban. Siempre existen. La única diferencia es cómo los tomo ahora, con la ayuda de Al-Anon. Claro. Qué bonito. Pues Pati, muchísimas gracias por el espacio. Nuevamente, no me voy a cansar de repetirlo, un honor tenerla aquí como mi invitada. Y pues bueno, haciendo una invitación general, si tú estás pasando por problemas de adicciones, recuerda, este espacio de 12º Paso Podcast no es para promocionar algún grupo en específico de las diferentes corrientes de Alcohólicos Anónimos. No estamos promocionando un anexo, no estamos promocionando un templo religioso, no estamos promocionando nada. Te estamos transmitiendo nuestras experiencias a través de mis invitados, de nuestros invitados, de cómo lo hicieron ellos. Si tú llegaste en el camino a perder la fe o que no te gustó la ayuda que te dieron en algún grupo, en algún templo, tienes una segunda oportunidad. Date la oportunidad de conocer una y mil maneras de cómo se han
recuperado mis invitados del alcoholismo, de la drogadicción o de cualquier adicción en general. Y pues ahora en este caso, pues de siendo un familiar, cómo se han recuperado los familiares a pesar de que tal vez esté en activo su familiar. Y Así pues es. bueno, te hago por último la invitación, si tienes un problema ya de adicciones también, pues que ya llevas tus cierto tiempo recuperado, puedes mandarme un mensaje de voz, dándome un resumen de lo que ha sido tu experiencia para que vengas como invitado mío. Búscame en mis redes sociales en Instagram como Ricardo Villalobos 96. Y pues bueno, muchísimas gracias, Pati, por el espacio, agradeciéndoles a toda la audiencia y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Y aquí estamos, para lo que se te ofrezca. Gracias. Gracias.